Y de repente alguien me da la oportunidad y me dicen, güey, hablas hasta por los codos, eres muy expresivo, conductor. Puta, yo para entonces dije, no mames, güey. Voy a hacer un casting de conductor, cabrón. Entonces, no mames, yo dije, o sea, ¿qué pedo? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Y me acordaba mucho de lo de Timbiriche, ¿no? En ese momento decía, te metiste a ser cantante sin ser cantante porque te llevó o bueno, lo intentaste, tuviste una buena experiencia, pero al final del camino, pues, es incómodo, güey. ¿Nunca has hecho, chambeado o vendido así algo, algo que hayas vendido que no estabas muy seguro de que querías hacer eso y cuando estás ahí dices, sí, te chanclas. das cuenta que quizá no. No, esto no, güey. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, pues así me sentí en algún momento en Timbiriche, sobre todo al final. Y lo he pensado mucho alrededor de mi carrera y de mi vida, que he dicho, caray, a lo mejor perdí el tiempo haciendo algo para lo que yo no tenía los skills suficientes, ¿no? Pero no, creo, por eso me defino como un obrero de los medios, porque me parece que mi éxito está en haber intentado un montón de cosas, en no haber dicho no y haber logrado tener un cierto nivel, por lo menos en términos de entretenimiento para los demás y seguir aquí después de más de 40 años de carrera. Sí, y también algo que me gustaría resaltar, que me imagino que estuvo muy presente y sigue estando, es ese elemento de humildad, güey. O sea, finalmente, o sea, para afrontar un nuevo reto en el que no tienes la expertise, pues necesitas humildad. Y olvídate de lo que has hecho en otros lados, tienes que empezar como un novato. Y eso hay gente que se le complica, como que meterse en los zapatos de que, güey, aquí soy el novato, o sea, aquí soy nuevo, no sé qué, apenas voy a aprender. Qué interesante los ángulos que tú encuentras, porque mucha gente con la que he platicado a lo largo de mi vida, de mi carrera, no toman en cuenta esos aspectos y sí, güey. Sí, claro. O sea, cuando fui bailarín ya estaba yo, hacía vaselina con los Timbiriches y no sé qué, y me tocó hacer algunos personajes estelares y tal, y de repente, no, bailarín, atrás de Yuri, güey. Sí. Y rompiéndote la madre y tirándote a las rodillas y te sangran las rodillas y te duelen ¿me entiendes? Y te duelen los brazos y te duele la espalda, porque bailar es cabrón. ¿No? O sea, requiere de un esfuerzo físico y además y no lo hiciste bien. O sea, no tienes el nivel. Mañana vete a entrenar y pasado mañana otra vez y todos los días 1, 2, 3 horas de entrenamiento hasta que logres, no ser el mejor, ser bailarín y de ahí tienes que partir. Y luego otra vez en otra cosa. ¿Me entiendes? Y así he ido. La conducción se me dio muy natural. O sea, cuando hice la primera audición, y también fue un bomberazo. Era un programa que estaba en Ritmozón, cuando Ritmozón realmente era de música tropical, pero por algún motivo estaba Marco Antonio Regil en un programa que era 1 hora en vivo, recibía llamadas, hablaba con la gente, le mandaban mensajes y hablaban pues, un poco de música, pero de cualquier tema en la vida. Programa rarísimo. O sea, en el sentido que no tenía mucha estructura, pero Marco era muy bueno. Marco Antonio Regil también ha tenido una carrera muy cabrón y hasta la fecha se mantiene bien vigente. No, el tipo es impresionante, Marco Antonio. Es un tipo inteligente. Y una máquina de trabajar, ¿no? Una máquina de trabajar, sí, con un estilo muy particular. Yo lo respeto y lo quiero mucho a Marco. Bueno, entonces entré en lugar de Marco y me fue muy bien. En Ritmozón empecé a crecer. Luego empezamos a hacer cosas con Telehit, que sí que no. Y de repente me llegó un proyecto. Ahí, ese era Marco pre-100 mexicanos, dijeron, ¿no? Se fue a hacer 100 mexicanos. Por eso dejó el programa de Ritmozón. Que fue el que lo catapultó, ¿no? Que lo mandó a la estratosfera. Sí. Y de ahí hasta el día de hoy. Entonces, ese programa, no recuerdo el nombre, la verdad. Se me olvida, pero fue mi primer programa como conductor fue en Ritmozón. ¿Cuánto estuviste? En Ritmozón yo creo que estuve ¿Presentabas canciones o qué hacías? Presentaba videos. No, hombre, me tocó entrevistar 2 veces a Celia Cruz. Ya. Yo lloraba, mi papá amaba a Celia Cruz. Mi papá amaba la música tropical. Mi padre, que en paz descanse. Entonces, entrevisté a Willy Colón, a Willy Chirino, a Celia Cruz. No, bueno, olvídate. ¿Y cómo te preparabas para esas entrevistas? O sea, era como ¿qué tan largas eran? ¿Qué formato era? O sea, ¿cómo eran las entrevistas? 1 hora en vivo, te los llevaban y pregúntales lo que 1 hora los tenías. Una hora en vivo los tenía. La preparaba y primero que me dijeran a qué iban, ¿no? Porque siempre van a algo, a promocionar algo, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues yo preparaba como historias, ¿no? O sea, siempre he pensado que las entrevistas, que todo lo que tenemos que hacer necesita estructura dramática.
como los conciertos, Sí. las baladas y luego las prendidas y tal, todo necesita tener estructura dramática, ¿no? El momento de más éxtasis y luego el... ¿Eso te quedó claro por cuando diseñaste coreografías o también se traduce a coreografías? También se traduce. Sí, no, eso me imagino. También. Pues ese arco narrativo está en cualquier historia. En cualquier expresión artística necesitas... Los griegos, cabrón, desde los griegos está, ¿me entiendes? La estructura dramática y todo lo necesita. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahí empezaba yo con las entrevistas, siempre le metía un componente emotivo, ¿no? Aunque viniera de lo personal o de algo que yo supiera de ellos. Entonces, así preparaba yo más o menos las entrevistas, ¿no? ¿Te gustó esa etapa? Sí, me encantó. Sí, me encantó. Me fue muy bien. Y luego Ritmozón dejó de ser de música tropical puntualmente y ya lo juntaron con una especie como casi que era el canal hermano de Telehit y lo sigue siendo, pero empezaron a poner otro tipo de música que no era solamente la música tropical, no solamente la salsa. Entonces, bueno, pues ya ahí seguí unos años y de repente salió una oportunidad para hacer un programa de concursos que se llama Mejores Amigos. Ok. Pero ese era para TV Azteca. Ya. Lo producía una casa productora independiente, pero en aquel entonces era un escandalazo irte de Televisa a TV Azteca. O sea, todo estaba... Ritmozón era Televisa. Ritmozón era Televisa. Yeah. Y sí, te fuiste de Televisa a TV Azteca. Azteca. Sí. Algo que en ese momento era, Sí, o sea, claro. No, fue el momento de que, güey, era un escándalo. Sigue siendo algo grande, pero en los 90s nada. No, mames, en aquel entonces, o sea, cuando estoy hablando de esto es cuando TV Azteca tenía ni 10 años de existir. ¿Por qué había tanta rivalidad entre Televisa y TV Azteca? O sea, porque eran los antagonistas, o sea, alguien llegó TV Azteca venía también a quitar el monopolio. Sí. Es más, te lo voy a poner así. Estabas oficialmente vetado. Sí. Ya, sí. O sea, la palabra veto existía. Pasaban un memorándum a las puertas, güey, de acceso de Televisa, entrar. Que ya no podías entrar, para que todo el mundo supiera que tal persona de tal nombre ya no podía entrar a la empresa nunca más. Salía en la puerta de que este güey estaba... Lo tenían las chicas de recepción. O sea, era un ritual de humillación. Un ritual de humillación. No mames. En Televisa era como, ¿cómo, güey? Antes nosotros éramos todo. El que quería ser artista, comunicador, lo que sea, estaba con nosotros y ya, nada más. Sí. Nosotros dominábamos todo. De repente llega TV Azteca y no, ¿cómo, güey? ¿Por qué? Entonces TV Azteca empieza a hacer algunas novelas y tal, y sí empieza a crear un semillero y gente nueva, pero se lleva estrellas, y las estrellas pues eran de Televisa, pues eran la única sí, pues era el único lugar en donde podías ver a alguien, ¿no? Sí. No, que fuera estrella. Entonces los empiezan a robar a fuerza de billetazos, pero yo no era una estrella del canal de las estrellas, güey. Yo era un soldadito. Y se va un soldadito y el soldadito pues acaba vetado, ¿no? Pero... O sea, sí sentiste ese... Pues sí. O sea, después de que termine tu programa, ¿cuánto se tardó en que te vayas a Azteca? No, el programa no terminó. Yo me fui. Porque cambió, el Ritmozón cambió. Cambió, ¿no? Iba muy bien y todo. Seguía yo trabajando ahí, pero me ofrecen esto y entonces me voy. Fíjate, pasó algo muy chistoso. Yo creo que ese es el proyecto en el que más dinero gané en mi vida. ¿El de Azteca? El de Azteca. No era Azteca puntualmente, porque no fue Azteca quien me pagó, fíjate. Sí. Fue Columbia TriStar Television, que viene a México y pretende pues, lo que hoy en día pasa, güey. Tú tienes una casa productora y le vendes a Prime, a Netflix o a quien quieras, ¿no? A Televisa, TV Azteca, quien te quiera comprar tu producto. En aquel entonces eso no existía en México, no existía. O sea, las plataformas eran Televisa y TV Azteca, tenían su propia fábrica de producción y no querían que nadie se metiera en ningún nivel de su negocio, ni en el broadcast, ni en la producción, ni en la generación, en nada. Era in-house. Toda era in-house y nadie querían que se metiera. Bueno, Columbia TriStar Television viene con un poco la inocencia en aquel entonces de producir contenidos y vendérselos a Televisa o a TV Azteca o pues no sé quién más, porque en aquel entonces no había plataformas. Sí, eran dos, ¿no? Bueno, y ¿te acuerdas no sé si tú conociste la serie de Bewitch? No. La brujita, la que movía la nariz. Ah, sí. Sí, que movía la nariz. Movía la nariz y hacía como magia y era una brujita muy guapa. Ese Bewitch. O sea, la conozco de referencia. Sí. Es que eres un chavo. ¿Cuántos años tienes, Roberto? 32. Es que sí está cabrón. A ver, te mamás, esta serie es del 60 y qué? Bueno, pues... Del 64, cuando empezó. Terminó en el 70. Es más, ni tú habías nacido, güey. Espérate,
No, pero en México, el TT3, ¿no? en México la pasaban. Ya, la pasaban. La pasaban cuando yo estaba chiquito. Ya, ok.